de investigarlo como un cáncer social que es necesario erradicar, castigar y prevenir. ¿Cuándo se dejarán de dar carpetazos a estos casos con la salida fácil del móvil pasional como coartada de la ineptitud de funcionarios y ministerios públicos? ¿Por qué los ministerios públicos no atendieron las denuncias que madres y padres de familia realizaron de manera puntual en contra de los policías federales que realizaron la infame revisión a niñas y niños que asistieron al Zócalo capitalino el pasado 15 de septiembre, violando evidentemente los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes? El gobierno, y lo digo con todo respeto, está en la oportunidad de iniciar una ruta para que se atiendan las causas del desastre en materia de procuración de justicia y que apelen a la paciencia de un pueblo indignado y terminen con la corrupción e impunidad. Por ello resulta de vital importancia abandonar la simulación y la demagogia. Por su respuesta, señor Procurador, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Zuleima. ¿Tiene usted la palabra, señor Procurador? Sí, señor, hasta por 5 minutos. Todas las preguntas que me hace que tengo que recurrir a archivos, sí les voy a contestar, si no tiene inconveniente, se las contesto por escrito. Me llama mucho la atención su último planteamiento, con el que también estoy de acuerdo. Si estamos cambiando el sistema, es precisamente porque sabemos que está mal, porque sabemos que no funciona, por lo menos no funciona como debiera funcionar, y usted lo señala bien. ¿Hasta cuándo? Hasta que este sistema empiece a funcionar. Y el sistema no va a empezar a funcionar simplemente con aplicar la ley, eso sería engañarnos. Tienen que aplicarla, también es importante que tienen que aplicarla quienes estén también preparados para el sistema. Por eso le digo que se va a tardar, porque tenemos que preparar. Y hace un rato me hicieron la pregunta y ahorita recuerdo la importancia de ella, no la contesté. Me preguntaban del reclutamiento y me decían que el reclutamiento era un problema. Es un problema. Cuando se abren las convocatorias para convocar a ministerios públicos o policías, pues desgraciadamente es tan mala la imagen que quien se acerca en lo general pues, busca otra cosa. En consecuencia, hemos cambiado el sistema de reclutamiento y nosotros vamos a las universidades, escogemos a los egresados de esas universidades y los ingresamos al Centro de Formación Profesional de la Procuraduría, en donde de ahí mismo se van autodepurando los que no les gusta o los que no les da. Déjeme decirle que la primera generación que metimos, que inició con 56, se quedaron 45 en la Universidad de Nuevo León. Hoy son de los mejores agentes que tenemos, investigadores en la Agencia de Inteligencia. Este será el camino, evidentemente. Si yo la quiero calmar o convencer diciéndole, no se preocupe, la semana que entra, la estaría engañando. Es todo un cambio para que sea real. No es cambiar estructuras solamente, es cambiar mentalidades, es crear vocaciones, es generar compromisos. Es bastante amplio. Eso es lo que queremos hacer en ese centro. Yo invitaría a los señores diputados que quieran hacerlo de estas comisiones, que lo visiten. No solo para que pueda yo decirles, miren qué bonito vamos, sino para que me digan qué no funciona, o qué puede funcionar mejor, o qué se puede componer. Ojalá lo hagan cuando tengamos clases, para que puedan entrar y ver a los alumnos y preguntarles, ver la realidad, y ver si vamos por buen camino o no, o aportarnos soluciones. De esto solamente le contestaré otra cosa, porque me dice usted por qué no han actuado en el asunto de ABC. Sí hemos actuado. Mire usted, hemos hecho 6, a partir de que yo llegué, se han hecho 6 en total, peritajes sobre si fue incendio provocado o no. De esos, 1 dice que pudo haber sido y 5 que no. Me han presentado testigos que cuando, por ejemplo, uno de ellos dice que vio desde una gasolinera cuando a 2 días después del incendio sacaban unos papeles. A la hora de la reconstrucción de hechos, pues desde esa gasolinera no se ve el edificio. Así de fácil. Se me presentó otro testigo que es la más valiosa, o parecía ser la más valiosa, pero resulta que estuvo como en 5 lugares y en los 5 yo hablar de la conspiración para incendiar. Yo no puedo inventar una averiguación ni puedo inventar culpables. Me encantaría encontrar culpables, se lo digo de veras, con toda la honestidad del mundo, me encantaría encontrar culpables, pero no los puedo inventar, los tengo que encontrar. Y tampoco es un asunto de agarrar una varita mágica y decir que no los dé. Entiendo su molestia, creo que tiene usted toda la razón en tenerla. Entiendo la molestia de las madres que perdieron a sus hijos.
yo estaría peor que ellas, estaría en peores condiciones. Pero tengo que hacer solo lo que puedo hacer. No tengo otra manera de hacerlo más que en las posibilidades reales. Lo demás se lo contesto por escrito si usted no tiene inconveniente. Gracias. Procurador, tiene la palabra para comentarios hasta por 3 minutos el diputado Ricardo Mejía Verdeja. Señor Procurador, el caso de Oceanografía se convirtió en el parto de los montes. Cuando este caso apareció por la prensa extranjera por un asunto de Citigroup, parecía que el gobierno tenía voluntad política y legal para actuar, pero vemos hoy que todo se está diluyendo y usted lo confirma. Decirle que la función de la Procuraduría y del Ministerio Público es investigar y perseguir los delitos. Usted no es secretario del Trabajo ni secretario de Economía para preocuparse más por las fuentes de trabajo. En todo caso, se tomaron medidas precautorias, intervino el SAE para efecto de tener relación con los acreedores, los 11,000 trabajadores. Creo que esa fue una medida adecuada, pero su función, la suya, es perseguir los delitos. O sea, no se puede cambiar fuentes de trabajo por impunidad. Y me parece que la razón fundamental es o hay incapacidad del Ministerio Público o hay complicidad. O hay un pacto de impunidad para fijar un delito menor que alcance fianza y que el señor se siga pavoneando después de que ha hecho negocios con el gobierno. Y además hay complicidades, y usted lo sabe, aquí lo dijo Emilio Lozoya en marzo pasado. El señor Mario Ávila firmó adendums cuando ya no era funcionario. Hubo colusión con funcionarios. Todos los convenios modificatorios y los incumplimientos fueron avalados por el jurídico de Pemex y por el órgano interno de control. Evidentemente esto implicaría también responsabilizar a servidores públicos. Además, en todo este trance, pues Amado Yáñez ha tenido privilegios. Fue arraigado en Acapulco. Martín Díaz no está tampoco sujeto a proceso. No se sabe nada de Mario Ávila, de Carlos Morales, de Sergio Aceves. O sea, la verdad es que están diluyendo el tema. Aunque usted se moleste, la realidad es que este tema es un caso de impunidad. Es un caso de impunidad. Y hablando de Mexicana, ¿dónde está Gastón Azcárraga? O sea, por eso son temas que nosotros sí queremos señalar, porque en todo el trámite de Amado Yáñez hubo complicidades adentro de Pemex. Y no vemos detenido a ningún funcionario o exfuncionario de Pemex, gente del jurídico, gente del órgano interno de control, Mario Ávila, Sergio Aceves, Carlos Morales, es decir, y decir que se puso un delito menor para conservar fuentes de trabajo, pues me parece que no es el papel del titular del Ministerio Público, para decir que no pasara lo de Mexicana, cuando lo que nosotros dijimos es por qué al momento de consignar el Ministerio Público acreditó para un delito menor que alcanzó caución, y por eso Amado Yáñez hoy vive en el Hotel Aqua, hoy sigue participando en negociaciones con el SAE. Y además, yo no lo dije, lo dijo Luis Videgaray el 10 de septiembre, dijo, sí, reconozco que hubo una reunión entre el SAE y la PGR, y estuvo Amado Yáñez porque fue invitado por un proveedor. Y ahí están las versiones estenográficas, está el diario de los debates, están los videos. Yo lo único que le estoy preguntando, como titular de la Procuraduría General de la República, es ¿qué sabe usted de la reunión? O sea, es práctica común que un individuo que está sujeto a un proceso, que está libre bajo caución, participe en reuniones para renegociar con los acreedores, con el SAE. Es lo único que yo le pregunté. Y ahí está, en el diario Los Debates, la declaración del secretario de Hacienda que confirma lo que yo señalé. Hubo una reunión, Amado Yáñez fue presentado para ayudar en la renegociación de los pasivos, y esto que implica, pues que hay evidentemente una facilitación para que este tema
se vaya resolviendo, se vaya diluyendo y finalmente sea impunidad o delitos menores que no impliquen pena corporal, ni tampoco se sancione a sus cómplices que tuvo desde el gobierno. Es cuanto. Gracias, diputado Mejía. En el formato no lo permite. Yo sé que es su deseo contestar a cada uno de los cuestionamientos que hacen los diputados, pero el formato no lo permite y la Junta de Coordinación Política y la Asamblea así aprobó este formato, señor Procurador. Una disculpa. Tiene la palabra la diputada Lilia Aguilar Gil. Espero que no me lo hayan dejado enojado, señor procurador, pero para que usted pueda dar respuesta a todos los cuestionamientos que ha hecho el diputado Mejía, porque además soy una interesada del tema, me uno a los cuestionamientos que le acaban de hacer para que usted pueda contestarnos en los minutos que tendrá para hacer uso de la palabra después de mis cuestionamientos. Yo trataré de ser breve. Digo trataré porque me cuesta mucho trabajo, pero a ver, yo he dicho en mi intervención que este lío en el que nos metió Felipe Calderón, lo voy a decir hasta el cansancio, de seguridad, donde viene a darle patadas al avispero con el pretexto de hacer frente al crimen organizado, en lo que parecía más una negociación que un verdadero ataque al crimen, no ha cambiado en la entrada de esta administración, porque, insisto, que pareciera que lo único que ha cambiado es simplemente el manejo de la información. Y yo de manera muy general le voy a reiterar la pregunta que le hice en mi posicionamiento. ¿Cuál es la estrategia contra el crimen organizado de este gobierno en términos prácticos? Es decir, sé que no me la podrá dar toda, pero en términos generales sí nos interesa a los mexicanos saber cuál es el cambio en la estrategia para enfrentar al crimen organizado, porque usted hablaba aquí del mal manejo de números y yo coincido con el diputado Trinidad Morales en el hecho de que aquí estamos jugando con las cifras, en efecto. También en el número, en lo que se refiere a la percepción de inseguridad que ha crecido entre los ciudadanos. Mire, yo soy de Chihuahua, conozco el tema de Ciudad Juárez, viví en Ciudad Juárez algún tiempo, conocemos el tema de los feminicidios. Evidentemente Chihuahua ha cambiado, pero yo sostengo que los focos de criminalidad simplemente se están moviendo. Es este tema ¿qué le dicen ustedes? El fenómeno de las cucarachas, que tapas tú una coladera y salen por otro lado. Es decir, no está solucionado el problema del crimen organizado, sino que simplemente se está migrando. Y yo aquí en un tema, entiendo lo que usted ha dicho sobre el arraigo y los testigos, colaboradores, pero señor procurador, si usted no cree, entiendo que usted dice que es necesario, pero ¿es necesario violentar derechos para procurar justicia? ¿Por qué mantener el arraigo? Y le haré también una pregunta, porque se me acaba el tiempo, en lo que tiene que ver con la eficiencia de la Procuración de Justicia actual. Yo di aquí cifras sobre la eficiencia en el manejo y en la consignación. Yo no creo… soy una creyente en el sistema de justicia y no creo que el consignar todo signifique eficiencia, en eso tiene usted razón, pero la pregunta en concreto es que tampoco necesariamente el no consignar todo significa eficiencia. Y yo le pregunto, en su percepción, ¿cuál es la eficiencia de la Procuración de Justicia actual primero? Pero sobre todo viendo al futuro, ¿qué está haciendo la Procuraduría más allá de la infraestructura y los números? Tomando su dicho, para enfrentar no solamente el nuevo sistema de justicia, del que, insisto, los diputados no sabemos en su implementación absolutamente nada, y sobre todo, en términos reales, ¿qué está haciendo la PGR para garantizar una autonomía frente a esta ley
que el cambio constitucional ya está hace tiempo, pero frente a esta ley, para que nosotros, actores políticos, no digamos que simplemente es un cambio de siglas, sino que tengamos la certeza de que va a haber autonomía, porque yo le insisto, no pareciera los resultados de la Procuración de Justicia que van hacia ese camino. En el tema de Michoacán, yo no le voy a preguntar por qué no han detenido a la tuta, porque me va a decir que porque están en investigaciones, pero le voy a preguntar por qué no hemos podido llevar a Michoacán a un Estado de Derecho y sobre todo, y se lo digo con mucha honestidad, ¿por qué la persecución de Mireles? ¿Qué acaba el Estado mexicano actual metiendo a un hombre como Mireles a la cárcel? ¿Qué es lo que le representa esta persecución? E insisto, lo que nosotros percibimos como el cerco mediático alrededor. En el tema de nuestro compañero, se lo vuelvo a preguntar, ¿qué signos nos manda? No solamente el caso Tlatlaya, del que usted ya habló, sino el caso el lamentable deceso de nuestro compañero diputado. Es decir, estamos enfrentando realmente un Estado que no puede y que está siendo superado frente a los problemas de seguridad en México. Esa es la pregunta en concreto. Yo terminaré con las preguntas que le hacía yo sobre el Grupo México. Usted tiene una denuncia por parte de la Profepa en el caso del Grupo México, y yo le voy a decir mi diagnóstico, evidentemente que usted no debe de compartir, que es que pareciera que en este caso ya se negoció, porque entonces ya se apagó el tema y entonces ya no hay, ahora resulta que el último derrame ya no es ni contaminante, dijo el secretario del Trabajo. Yo le pregunto qué avance lleva el tema de Grupo México y si está negociado y si realmente vamos a ver gente responsable por el tema de este ecocidio. Y en el tema de oceanografía, adicionar a lo que dijo el diputado Mejía, simplemente, ¿por qué en el caso de Amado Yáñez, a diferencia de los 3 empleados de Banamex y a diferencia de su socio, no se le fincó responsabilidades por el total del monto del fraude? Muchas gracias. Gracias, diputada Lilia Aguilar. Tiene usted la palabra, señor procurador. Primero, déjeme dar las gracias a la diputada que me da la oportunidad de contestar lo anterior, porque si no me quedaba yo en… Le agradezco la oportunidad, diputada. Yo creo que es conveniente dejar claro qué pasó en escenografía. Lo he dicho muchas veces, pero como aparentemente no he sido claro, es muy importante decir qué pasó. Una empresa que tenía contratos con Pemex y que los cumplía, solicita créditos a un banco y como garantía de esos créditos le enseña los avances del contrato. El banco le da los créditos y sin consulta con Pemex, para poderle dar esos créditos muy altos, mucho dinero, lo mete en la línea de crédito de Pemex, el banco, sin que Pemex lo supiera. Y empieza la salida de recursos mediante ese tipo de estimaciones, les llaman, pero ni siquiera en eso, porque no estaban autorizadas. Y metía las preestimaciones, para ponerle su nombre, y el banco le prestaba sobre esto. De repente Pemex se da cuenta que algunas fianzas que tiene no han sido sustentadas y reclama el pago de las fianzas. Cuando Pemex reclama el pago de las fianzas, el banco brinca y le quiere cortar los créditos de sonografía y nos damos cuenta que hay un problema y hay una denuncia. ¿En qué consiste la denuncia? ¿A quién se defraudó? Primero, fraude no hay, porque estaban de acuerdo ambas partes. Lo que hay es un movimiento delictivo en el que se usa el dinero de un crédito para otra cosa, que eso es exactamente lo que se hacía. Ese está tipificado en el artículo con el que se consignó a Amado Yáñez y no es grave. Pero en el caso del socio, Martín Díaz, que planificó y envolvió otro tipo de acciones en razón de otras empresas mucho más delicadas como la Caja Libertad, y por eso le digo que no me puedo olvidar de eso. Usted me pide que yo haga justicia a ciegas, como la Edad Media, de ninguna manera, afecto a millones de gentes, no me pida eso, me extraña que me lo pida. En el caso de Martín Díaz, el delito es grave, porque implica ya un daño posible
a una mayor cantidad de gente y entre en otra fracción del mismo artículo. ¿Qué significa? Desde luego. En consecuencia, ¿qué significa? La Procuraduría actuó en justicia en términos de la ley. Se le consignó por lo que se le tenía que consignar. El delito es entre particulares y una buena parte de responsabilidad tuvo el banco, una muy buena parte de responsabilidad. No sé por qué habría que verlo de otra manera. No sé si estuvo o no en una reunión de SAE, pero no lo dudaría por una razón simple. Él entregó todo lo que eran las acciones de oceanografía, entregó bienes, entregó un equipo de fútbol y seguramente tendría que firmar alguna cosa o tendría que entregarla, no sé. Esto es especulación pura, pero no me sorprende. Lo único que digo no es que sepa yo si estaba o no, es que no me sorprende. Espero que sea tan claro como lo planteo y que ahora sí se haya podido entender. ¿Qué pasa con Azcárraga? Me decía usted. Bueno, resulta que nosotros solicitamos la extradición de este señor y él solicitó asilo y está en un juicio de asilo político. ¿Qué puedo hacer? La eficiencia de la Procuraduría, diputada, no es buena. Yo le diría que es mala. Yo le diría que nuestra capacidad de resolución es muy lenta, muy complicada, muy burocrática. Pero a mí ya no se me daba cambiar lo que tenemos, porque ya venía la modificación desde el 2008 para que esto se trasladara al nuevo sistema. Entonces, lo que hemos invertido es en el nuevo sistema, es en cómo nos preparamos para el nuevo sistema. Y no voy a componer lo que no tiene, podría tenerlo, pero nos costaría mucho más trabajo si lo que buscamos con el nuevo sistema es precisamente eliminar esas ineficiencias. Y entonces, concédame el mérito, con todas esas ineficiencias he podido navegar 2 años, con todas esas. Luego, me habla usted del Estado de Derecho y tiene toda la razón. Si usted observa, nuestro verdadero problema es ese, la implementación plena del Estado de Derecho. ¿Qué era lo que pasaba en Michoacán? Estaba de alguna manera roto el Estado de Derecho. ¿Quién mandaba? Un señor que todavía manda videos. No había autoridad. Hoy hay un gobernador que ya medio funciona, y no por culpa de él, sino por las circunstancias que tiene. Hoy hay presidentes municipales, unos en la cárcel y otros trabajando. Pero habla de la acción del Estado. Ya hay un Estado funcionando. Ya se está aplicando el Estado de Derecho. Naturalmente, nos falta. Tenemos que desenraizar todo lo que en años se clavó y se metió. Naturalmente que nos falta, pues es indudable, nunca hemos dicho que ya ganamos. Hemos dicho que los índices nos son optimistas, nos dan optimismo de que se puede. Porque esto nos deriva en su última pregunta. ¿Cuál es la estrategia? Yo creo que el error es pensar en una estrategia nacional. No tiene nada que ver el problema de Michoacán con el de Chihuahua. Son completamente distintos. Y aplicar una misma estrategia para 2 problemas distintos es un error. En consecuencia, lo que hemos hecho es una estrategia por estado. Por ejemplo, a Tamaulipas nos metimos hasta que pudimos descifrar lo que nosotros consideramos eran los nudos que había que deshacer para poder empezar a dar seguridad en Tamaulipas. Muy distintos. Si usted lo observa con cuidado, verá que tiene que ver el nivel poblacional, las aduanas, los puertos, la comunicación, la capacidad de la propia autoridad local, la capacidad de la autoridad federal en el territorio. Todo eso forma parte de lo que tuvo que hacerse, analizarse, conducirse para poder empezar a resolver el problema. Una estrategia no implica una solución inmediata o de un día, implica una perseverancia y permanencia en el ataque a un problema. Y en eso estamos. Por eso, cuando vemos esos índices que son reales, de baja en la criminal, ¿qué nos puede negar? Usted misma lo acaba de decir, en Chihuahua está distinto y también es mérito de este gobierno. ¿Qué significa? Que vamos despacio, sí, tiene usted toda la razón, pero vamos, y eso es muy importante. Gracias. Gracias, procurador. Tiene la palabra para comentarios hasta por 3 minutos la diputada Loreta Ortiz. Buenas tardes, procurador. Buenas tardes, compañeras, compañeros legisladores. Bien, a mí agradezco la franqueza del procurador
que haya reconocido que el arraigo es violatorio a los derechos humanos. Pero la verdad es que me preocupa y me preocupa muchísimo, sobre todo si tomamos en cuenta el artículo 1 constitucional que establece el respeto a los tratados internacionales en materia de derechos humanos y que está precisamente contenido en esos tratados internacionales el respeto no solamente a la presunción de inocencia, sino también a lo que es el derecho a la libertad. Hay jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el arraigo es violatorio de derechos humanos. Nosotros somos parte de la Convención Americana de Derechos Humanos y también somos parte del Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El que decir que, bueno, que la mayoría de los países, siento disentir de usted, procurador, porque conocí bien el proceso, la copia o sea, literalmente copia de lo que es nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, el que se va a aplicar, no sabemos cuándo, pero cuando estén capacitados todos para aplicarlo, es una copia que se ha hecho y que yo creo, sospecho, desde Estados Unidos de Norteamérica, y que es con punto y coma el que se aplica en Colombia, en Paraguay, en Argentina, es decir, en distintos países de América Latina. La preocupación de los norteamericanos es más que nada en materia de extradiciones, y a su servidora, cuando estaba como directora del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, me llamó mucho la atención por qué tenían esa preocupación por la materia penal. Luego caí en cuenta que era precisamente el poder aplicar un código penal como el que nos está rigiendo actualmente. Es poder tener un control desde Estados Unidos de Norteamérica en materia del crimen organizado y no tanto su preocupación por los derechos humanos. Estados respetuosos de los derechos humanos, como estos que he mencionado, tanto Colombia, la misma España, etcétera, hay sentencias de su Tribunal Constitucional, en el caso de España, del arraigo. O sea, es un Estado moderno, si se precia de moderno y respetuoso de los derechos humanos, tiene que tener las autoridades que detienen a una persona, dígase Ministerio Público o Fiscal, la cuasi certeza antes de detener a una persona, que ellos tienen que hacer la investigación y que la presunción de inocencia para detener a una persona o arraigarla, la carga de la prueba recae sobre las autoridades, si no se deja en estado de indefensión y es una denegación del derecho de acceso a la justicia para los procesados. Aunado a esta situación que me preocupa y que yo creo que me va a continuar preocupando, está la de los migrantes. Si las personas que carecen de recursos, que no pueden tener asistencia jurídica gratuita, que no pueden acceder como en otros países porque se garantiza el acceso a la justicia garantizando el acceso a un abogado, porque el hecho de que estén los tribunales abiertos no garantiza el acceso a la justicia, hay que pagar un abogado para poder tener precisamente acceso a este derecho. Y es como el derecho a la salud, desgraciadamente en nuestro país, pues difícilmente vamos a ver garantizado este derecho. Y no solamente para las causas penales, sino debería de ser en todos los órdenes, administrativos, civiles, etcétera. En el caso de los migrantes, pues es una situación alarmante. Por el simple hecho de ser indocumentados, se les criminaliza. Y así está el caso de Ángel Amílcar Colón Quevedo, que lleva 5 años y que el asunto está para conclusiones en la Procuraduría General de la República, siendo inocente, que precisamente fue objeto de un secuestro por parte del crimen organizado, fue detenido y encarcelado sin que obraran pruebas suficientes de su culpabilidad. El gobierno de Honduras ha participado ejerciendo la protección diplomática que le corresponde, entonces estamos a la puerta, y no será el único caso, de una reclamación internacional por parte del gobierno de Honduras. Y así son un sinnúmero de casos de indocumentados que no por el hecho de ser, porque son personas como nosotros,
que conforme al artículo 1 constitucional y a los tratados internacionales merecen el respeto de sus derechos humanos. Y es el caso y el momento actual que a los migrantes indocumentados se les criminaliza y no se les respeta estos derechos. Espero que en el caso de Amílcar Colón Quevedo se le haga justicia prontamente. Muchas gracias. Gracias, diputada Loretta. Tiene el uso de la palabra para concluir con esta primera ronda de preguntas la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, hasta por 5 minutos. Señores presidentes de las comisiones, señor Procurador de la República, licenciado Jesús Murillo Caram, buenas noches a todas, a todos, compañeros y funcionarios. La justicia representa uno de los ejes centrales en el que se sustenta la construcción de un sistema democrático, ya que determina el tipo de relación entre gobernantes y gobernados. Su aplicación imparcial y apegada a la legalidad genera certeza y seguridad jurídica. De lo contrario, atenta contra el pacto social y deslegitima cualquier gobierno que pretenda ser democrático. Por esta razón, nosotros estamos convencidos de la importancia que tiene para el futuro del país construir un sistema de justicia imparcial, equitativo e inclusivo. Sabemos que es tarea de todos, gobierno federal, estatales, Poder Judicial y, por supuesto, del Congreso de la Unión. La coordinación efectiva entre las instituciones de procuración de justicia debe ser una constante si queremos lograr que la estrategia de seguridad obtenga los resultados que esperamos. Al final de cuentas, lo que buscamos es que la sociedad mexicana viva en un clima de paz y armonía, con la certeza de que su seguridad física y patrimonial estará garantizada por el Estado. En este sentido, consideramos que la reforma constitucional que crea la Fiscalía General de la República como órgano público autónomo es una decisión acertada y con la visión de Estado ampliamente solicitada por la sociedad. Destacamos que en la redacción del texto constitucional se pondera la capacitación de servidores públicos y el desarrollo de la carrera profesional en su interior, así como la obligación para que el fiscal rinda cuentas cada año ante los poderes legislativo y ejecutivo. Si bien nos encontramos en la etapa de modernización con la propuesta de creación de la Fiscalía General de la República, que contempla la estructuración interna y procesos administrativos de operación, consideramos que existen temas que deben ser incorporados de manera prioritaria a su estructura organizativa. Me refiero particularmente a las instancias que deben perseguir los delitos que afectan a grupos en situación de vulnerabilidad, como las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad e indígenas. Es necesario cuidar que la Fiscalía atienda prioritariamente el aumento de los delitos de abuso sexual, trata y explotación perpetrados contra niñas y niños migrantes acompañados y no acompañados que transitan por nuestro país, el aumento de los delitos de violencia contra las mujeres, los feminicidios, la tragedia ocurrida en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, y el caso del albergue de la gran familia Mamá Rosa. Estos últimos con expedientes abiertos y que demandan una investigación puntual y la presentación de los responsables para que respondan ante los tribunales y ante la sociedad. Por tal motivo, y en este cambio hacia la modernización e integración de la Fiscalía General de la República, consideramos de suma importancia continuar con la especialización de los ministerios públicos en temas como la perspectiva de género, el interés superior de la niñez, los derechos humanos, la migración y los asuntos indígenas. Ante tal escenario, señor Procurador, y reconociendo cuán indispensable es la profesionalización y capacitación del personal responsable de la Procuración de Justicia para fortalecer la confianza de las y los ciudadanos en estas instituciones, ¿podría informarnos cuál es el porcentaje del personal ministerial, policial y pericial que se ha profesionalizado y capacitado durante este periodo para desempeñarse bajo este nuevo modelo de impartición de justicia y reestructuración organizacional, así como cuáles son los criterios de selección de los candidatos a agentes de investigación que se consideran ahora indispensables para poder asegurar que en el ejercicio de sus funciones cumplan
con los principios de certeza, legalidad y objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto a los derechos humanos? ¿Y por qué en el segundo informe de gobierno, con la reciente creación de la Agencia de Investigación Criminal, la formación, actualización, especialización y desarrollo de los agentes de la Policía Ministerial, se visualiza la baja respecto del número de personal capacitado? Por otra parte, preguntar, ¿qué acciones se implementan en la reestructuración de la Procuraduría General de la República para que la unidad especializada en investigación de delitos cometidos por servidores públicos y contra la Administración de Justicia se combate eficientemente la corrupción en el sector público, o en su caso, cuáles son los mecanismos de coordinación contemplados entre la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía General de la República para reducir los delitos en esta materia? Agradezco su atención y respuesta, señor Procurador. Muchísimas gracias, diputada Lucila Garfas Gutiérrez. Tiene usted la palabra, señor Procurador. Gracias. Diputada, todas son preguntas de fondo que requieren una amplísima información. ¿Usted tendría inconvenientes si se las contesto la mayoría por escrito? Muchas gracias. Nomás le comento lo esencial de la pregunta, ¿cuántos están en capacitación? Mire, la verdad es que en capacitación están desde hace muchos años, pero la pregunta es muy concreta de su parte. En capacitación, ya para la implementación, prácticamente yo le diría que estamos empezando. Se capacita personal. A ver, en el ámbito de investigación estamos formando formadores, es decir, apenas estamos creando los cuerpos que tendrán que cada policía municipal o estatal formen a los policías. En lo que se refiere a ministerios, en lo que se refiere a la implementación ya concreta en territorio, estamos capacitando las delegaciones de Puebla y Durango, que son los dos primeros estados en donde vamos a entrar con ya con el proceso nuevo. Iniciaremos del 6 al 14 de octubre, perdón, en octubre, iniciaremos la capacitación para las delegaciones Yucatán y Zacatecas, y luego integraría Querétaro en los siguientes meses todos, ya con la experiencia tenemos que medir cómo estamos capacitando y sus resultados para no cometer errores. En todo lo demás, el reclutamiento me lo volvió a preguntar y le vuelvo a insistir. Todos los alumnos que tenemos hoy en el Centro de Profesionalización son licenciados, o en psicología, o en derecho, o en antropología. Son gente que nos puede servir para peritos, o que nos puede servir para investigadores, o que nos puede servir para ministerios públicos, por ejemplo. Ahorita en este momento tenemos a 500, reclutando a 500 para agentes investigadores y a 120 para agentes del Ministerio Público de la Federación, con el procedimiento de reclutamiento que les señalé hace un momento. Nosotros vamos por ellos, no hacemos convocatoria. Gracias por su respuesta, señor Procurador. Comenzaríamos ahora la segunda ronda de preguntas y respuestas. Yo quisiera, compañeras y compañeros, hacer un breve comentario en torno a esta comparecencia que estamos desarrollando y que tiene que ver nuevamente con cuestión del formato. Evidentemente, bien lo precisó el diputado Trinidad Morales Vargas, ahora estamos ante la posibilidad de una pregunta o varias, inicialmente de los grupos parlamentarios que lo van a desarrollar, luego de una respuesta del Procurador General de la República y después de un comentario que en estricto sentido entiendo el respeto que nos debemos como legisladores para pronunciarnos o realizar cualquier expresión durante este comentario, pero es evidente que se trata de un comentario sobre la pregunta que se haya realizado al Procurador General de la República y no un nuevo cuestionamiento, porque generaríamos esta disparidad de la que hemos hablado. Lo digo en una perspectiva, insisto, de equilibrio entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, representado ahora por el Procurador General de la República, y solo en ese son. Así es que comenzaríamos la segunda ronda dando la palabra a la diputada Sonia Rincón Chanona, por favor.
Gracias, diputado presidente. Señor procurador, en la integración de las averiguaciones previas, las autoridades no solo son lentas, sino que cometen violaciones a los derechos humanos que pueden dar origen a la liberación de delincuentes, a quienes no se les respetó su derecho a un debido proceso, o en casos igual de lastimosos se llega a condenar a personas inocentes, o sea, en la integración de la averiguación previa. En este sentido, señor procurador, con el informe que usted nos ha dado, entendemos que ya se encuentra en la fase que ustedes, en la Procuraduría, ya se encuentra en la fase que ustedes le llaman preimplementación de lo que posteriormente va a ser la Fiscalía. Así que la creación de 2 nuevas unidades, la de atención inmediata y la de investigación y procesos, cuya función es la investigación de los delitos por parte del Ministerio Público Federal. En este contexto, señor procurador, me gustaría preguntarle cuáles son las acciones que está realizando la Procuraduría a su cargo para evitar que por una mala integración de las averiguaciones previas, los presuntos culpables evadan la acción de la justicia. Y otra pregunta, ¿qué estrategia está implementando la Procuraduría para que las y los indígenas que enfrentan procesos de carácter federal sean juzgados con base en el debido proceso y apegado a sus derechos humanos? En ese mismo sentido, me gustaría saber, esto que le voy a preguntar, si lo tiene en mente, me lo responde, y si no también, si es tan amable, nos los podría enviar. ¿En qué etapa del proceso se encuentra el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que condenó a la Procuraduría General de la República a indemnizar y reconocer públicamente la inocencia de la indígena otomí de Jacinta Marcial, quien usted recuerda había sido sentenciada a 21 años de prisión y luego estuvo 3 y por ahí hubo alguna situación para ella? A ver en qué situación se encuentra. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el señor Procurador General de la República. En cuanto a qué estamos haciendo para evitar que alguien que sea culpable salga, todo lo posible. Y eso es mucho. Mire usted, primero es la capacitación, segundo es la vigilancia, el control. Los tramos de control son larguísimos. La subprocuraduría, que tiene que ver con lo regional, tiene 32 delegados. Entonces prácticamente el control no existía. Estamos generando medios de control intermedios regionales. Hicimos 5 regiones en el país para tener un acercamiento mayor al control y poder controlar un poco más. La capacitación es crucial, hemos hecho ya capacitación, ya tenemos ministerios públicos que le diría yo son punta. Y tenemos que empezar con poquito y ir creciendo poco a poco, y que están mejorando las averiguaciones. El sistema con todas las modificaciones que hicimos, y digo hicimos porque era yo legislador, y fui partícipe, incluso algunas fueron iniciativa mía, generamos un Estado de Derecho distinto, que pues evidentemente embona con el próximo procedimiento, pero no mucho con el actual. Y esto nos genera una especie de espacio de fuga, en el que principios de salvaguarda de los derechos humanos chocan a veces con el procedimiento. Le pongo un caso muy claro. Nosotros nos dejan un detenido para consignarse, nos dejan cualquiera de las policías, municipal, estatal o federal. No tenemos más que 48 horas cuando mucho para poder integrar, porque el hecho de la flagrancia per se, yo
bien lo decía hace un rato el diputado Mejía, hay que tener mucho cuidado, no, a veces es más pretexto que realidad. Entonces tenemos que cuidar que realmente se integre, y esto es un problema real. En consecuencia, cuando le digo que todo lo posible, le estoy diciendo realmente que cuanta medida hay que podamos tomar mientras implementamos el juicio nuevo, que supongo que no nos dará este problema, porque será tal como lo decía la diputada que antes dio la palabra. Es diferente. Se presenta ante un juez el caso, el juez cita juicio y solo se aplica, y es en lo que no estoy de acuerdo con la diputada, ya no la veo, solo se aplica en el caso en que hay que defender un bien mayor en todo el mundo. Esta figura está en todo, no ha habido país que encuentre una forma de resolver el problema de la prisión preventiva. Ese problema se da en todo el mundo. Pero con el nuevo proceso nos permite ya preparar los casos, nos da tiempo, señala muy bien los estándares de prueba y podríamos tener mucho más facilidades para realmente integrar mucho mejor una averiguación. Y tiene otra ventaja, el fiscal que la empiece la tiene que terminar. Es decir, tendrá que continuar con el procedimiento y será el propio proceso el espacio en donde se tengan que aportar las pruebas. Quiere decir que tenemos que tener un fiscal trabajando permanentemente en el asunto. Entonces, yo tengo mucha fe en que el próximo procedimiento podamos mejorar, sobre todo porque creo, y ojalá y así sea, en los estados que lo están aplicando bien, ha sucedido, disminuye enormemente los casos que tienen que llegar a juicio. Hay medidas de mediación, hay medidas en que la conciliación o algún otro tipo de procedimiento se puede aplicar, reducen enormemente la cantidad de individuos que van a un juicio y hace que el juicio sea mucho más elaborado y cuidado por la menor cantidad. Ese es el procedimiento oral, realmente el juicio oral es el final de un procedimiento. Ojalá y lo apliquemos bien. Pero me preguntó más cosas, perdón. Me preguntó qué estamos haciendo con la resolución. Mi primera es una resolución, lo tengo que decir con toda claridad, porque verdaderamente me sorprendió. La resolución dice que en razón de que el juez interpretó mal algo, la Procuraduría pague. Así dice. Bueno, está bien, pero es una resolución del juez y yo las acato. Y la acatamos ya. Se utilizaron los procedimientos que la ley nos da para poder resolver el conflicto, porque la Procuraduría puede consignar con la presunción. Es una validez constitucional que tiene la Procuraduría. Si en todos los casos tuviéramos que pagar porque la presunción no culminó, pues no le alcanzaría el dinero al país para pagar indemnizaciones. La presunción es constitucional. Pero en este caso cumplimos con la orden judicial. Creo que era todo, ¿verdad? Tiene ahora la palabra el diputado Manuel Huerta. Escuchar su versión sobre quién manda en Michoacán me dejó helado. Y no solo los videos. Manda en la realidad el que un niño de 3 años puede informarle la tuta. Pero yo no voy a discursar sobre periódicos, voy a discursar sobre su informe que nos ha presentado, donde los enfoques a las acciones de investigación y combate a la delincuencia, a futuras acciones derivadas de reformas legales y de una larga paciencia. Casi me recuerda el discurso de aquel que dijo que la corrupción es un problema cultural, hay que tener paciencia. Y a 2 años de haber asumido el control de la PGJ, no se justifica dicho discurso ante las víctimas y sus familiares que no encuentran ya no solución a sus tragedias personales, sino atención con dignidad y respeto a su situación personal. La justificación de acciones que no medran la capacidad de la delincuencia organizada y la corrupción
abundan en el segundo informe de la Procuraduría que presentaron ante la Cámara de Diputados. La Ley General de Víctimas ordena la integración del Reporte Nacional de Personas Desaparecidas, cifras inconexas y dispersas que proporciona la Secretaría de Gobernación y la PGR. Generan incertidumbre en el trabajo de esta última. La respuesta general que presenta no justifica la falta de coordinación y verificación de la información de las Procuradurías de Justicia de las entidades federativas. Ante los senadores, el 22 de mayo de este año, el secretario de Gobernación señaló, cito, del 2006 al 12 tenemos más de 27,000 reportes de personas desaparecidas y hoy con este dato que les doy tenemos 13,000 reportes desaparecidos, pero los datos siguen. Del 2012 al 14 otra vez hay 16,000 que se han reportado nuevamente como no localizados y quiero decirles que se han encontrado 8,000 vivos y 385 muertos. Y entonces tenemos hoy no localizados de esta nueva cuenta 8,000 nada más. La Organización de Amnistía Internacional aseguró que el gobierno de México no ha demostrado que está atendiendo debidamente a los reclamos de los familiares de personas desaparecidas en el país y que además resulta preocupante no saber cuántas son víctimas de desaparición forzada. Informaron que al 21 de agosto del 14, la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR anunció que el número de personas no localizadas sobre las que se presentó una denuncia suman 22,322. Yo le pregunto, ¿puede indicarnos con certeza y objetividad el número de personas desaparecidas que la PGR investiga en forma real? ¿Cuántas personas familiares desaparecidos se encuentran asistidas por la Procuraduría General de la República en el marco de la Ley General de Víctimas? Yo, por otro lado, le quiero decir que en su segundo informe, en el combate a la delincuencia organizada, se informa que del 1 de septiembre del 13 al 31 de julio del 14, el aseguramiento de armas consistió en 493 armas largas, 283 cortas, 111,286 cartuchos, 1,682 cargadores, 6.8 granadas y 970 diversos. Y también informa que en el combate al narcotráfico aseguraron 108 armas largas, 79 cortas, 14,115 cartuchos, 42 granadas, esto en la página 60. Y si revisamos el informe en el tema de armas de la Secretaría de Defensa Nacional, en la página 106, como resultado de las operaciones para reducir los índices de violencia del 1 de septiembre del 13 al 31 de agosto del 14, reporta recibir 6,894 armas de fuego, 733 granadas y 1,088,280 cartuchos. Y puedo seguir un glosario que por abreviar en el tiempo se los voy a mandar por escrito a usted. Pero ¿por qué señalo los datos sobre aseguramientos de armas de otras dependencias? Por la incertidumbre en la información que se genera al analizar los datos de aseguramiento de armas que se registren en la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, unidad que depende de la CEIDO, lo que señala que el aseguramiento y sujetos de investigación al 31 de julio del 2014 es un total de 8,540. ¿Qué representa esta dispersión de información sobre aseguramiento de armas? ¿Acaso la PGR no integra en sus investigaciones las armas aseguradas por la Sedena y la CEMAR en operaciones contra el narcotráfico, entiéndase delincuencia organizada? En la investigación de tráfico de armas no existe un registro común de las entidades que integran el sistema de seguridad nacional. ¿Cuáles son los resultados de la investigación de las armas del programa Rápido y Furioso? ¿Cuántas de las armas registradas por la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas se han detectado como parte del programa Rápido y Furioso? Quiero culminar diciéndole que en el informe del Ejecutivo Federal y en particular de la PGR se percibe la ausencia al combate a la corrupción y la impunidad, ejes sobre los que gira la inseguridad en el país y la consolidación de la delincuencia organizada en el mismo. Señor Procurador, alguien no está haciendo bien su trabajo. En este desorden del Sistema Nacional de Seguridad es el que permite la ilegalidad y la impunidad de acciones que se denuncia a través de la prensa internacional, como es el caso Tlatlaya, y según todos los que se han cuestionado
y seguimos el día de hoy sin encontrar respuestas satisfactorias. Espero que usted, las que yo le he realizado, nos las pueda contestar con precisión. Tiene la palabra el señor Procurador General de la República. Como protesté que no iba a decir mentiras, tengo que darle los datos por escrito. No me equivoque yo con un número y me acusen de haber violado la protesta. En consecuencia, le voy a contestar por escrito. Déjeme decirle que sí, hay muchos alguienes que no están haciendo bien su trabajo. Tantos como muchos alguienes que quisieran que no lo hiciéramos bien. Y tantos como muchos alguienes que les beneficiaría que no lo hiciéramos bien. Aquí por lo menos estamos haciendo el esfuerzo de hacerlo lo mejor que podamos, eso se lo puedo asegurar. Le contesto por escrito todo lo demás. Tiene para realizar un comentario el propio diputado Manuel Huerta el uso de la palabra. Me temía esta respuesta y yo lo que le quiero decir es que la falta de certeza en la información que proporciona la PGR se señala en el diagnóstico que se presenta en el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2014-18, publicado ya en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril del año en curso. Esto es hace poco más de 4 meses. En la publicación oficial se precisa lo siguiente: en cuanto a otros delitos de alto impacto social, México está catalogado como país de origen, tránsito y destino para la explotación sexual, comercial y el trabajo forzado, denominado como trata de personas. Sin embargo, México carece de un sistema de información para describir con precisión las dimensiones de este delito. Otra información relevante para el contexto de inseguridad es el número de armas que podrían estar ingresando al país por cruces ilegales. En el 2011 se aseguraron 23.586 y de enero a julio del 2012 se aseguraron 15.835, para que lo incorpore a las respuestas que debe enviar. ¿Cuál es la certeza en la investigación de delitos cuando no existe coordinación y control fidedigno de la información de las autoridades responsables en el ámbito federal y estatal? Se confirma la tesis del Estado fallido, que no se puede recuperar como se acredita con la ineficacia e ineficiencia de políticas públicas que se soportan en la impunidad y la corrupción. La muestra es Michoacán y Tlaxcala. Y yo quisiera culminar, porque obviamente uno quisiera que a este país le fuera mejor. Por desgracia, se está imponiendo un modelo que nos lleva al despeñadero, y no es por el apellido, sino por la realidad. En esta serie de comparecencias de los titulares de la Secretaría del Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados, en el que todo cambia para seguir igual, o más bien para estar peor que cuando inició el gobierno de Peña Nieto, las declaraciones que ha manifestado usted, procurador, me trae a la mente el habitual barroquismo irónico del novelista cubano Alejo Carpintero, en su clásica novela El recurso del método, en el cual inicia el capítulo primero con un epígrafe de René Descartes del discurso del método. Cito: mi propósito no es el de enseñar aquí el método que cada cual debe seguir para guiar acertadamente su razón, sino solamente el de mostrar de qué manera he tratado de guiar la mía. ¿Cómo aceptar en forma razonable el discurso que en materia de investigación y persecución de los delitos presenta el día de hoy la PGR? Mire, culmino. Es de verdad, pues califíquenlo. Si con Calderón andábamos mal, hoy, y a mí me da mucha pena decirlo, la opinión pública dice pues que Peña Nieto está peor. Ya digo, para llegar a esos niveles de pensar que Peña Nieto está peor que con Calderón, que está juzgados en La Haya por delitos de genocidio, pues nos habla de que algo grave está ocurriendo en este país. Muchas gracias.
Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía.